fue posible eso? Que Dios siendo espíritu, que Dios siendo el que lo llena todo el cielo y la tierra, que Dios siendo inmortal, siendo invisible, ¿cómo es posible que Pablo se atreva a decir que Dios adquiere la iglesia con su propia sangre? Bueno, hoy tocó viajar y atravesar dos departamentos. Departamento del Valle del Cauca, aquí que ustedes ven, sembrado de caña, y el departamento del Cauca. Hemos cogido nuestra moto, prendido nuestra moto MRX 125, Auteco, esta motico, la que Dios nos regaló, para poder hacer la obra misionera, poder ir a predicar donde nos llamen, donde nos inviten, ir a predicar el Evangelio de Jesucristo, ir a predicar porque Jesucristo es el único y verdadero Dios y la vida eterna. Vamos rumbo a Villarrica, más o menos, hora 10, hora 15, hora 20 minutos de distancia, 75, 80 kilómetros de distancia, y siempre vamos con esa convicción de ganar uno más para el Señor Jesús. No lo hacemos con ánimos de fama o ánimos tal vez de ganar mucho dinero, como algunos dicen, no, porque saben los hermanos que nos apoyan, esos hermanos que nos dan su contribución, su ayuda, que nos financian, es que lo que nosotros hacemos es invertir, no cobramos por predicar, no vamos a ningún lado donde nos invitan cobrando por predicar, no, antes al contrario, pagamos para hacerlo. Se dirá alguno, ¿cómo así que paga para hacerlo? Sí, pagamos, nos toca pagar el combustible, la moto no funciona con agua, funciona con gasolina, hay que pagar cualquier necesidad que tengamos, hay que pagarla, hay que dar para esta obra, y para esto vamos, atravesando el departamento del Valle y parte de lo que es el Cauca, 2 estados o 2 departamentos lo vamos atravesando, con el deseo de ganar uno más para Cristo. La parte que viste al principio fue la predicación, y en esta predicación el Señor tocó varias personas al enseñarles el por qué la sangre de Cristo tiene poder. El Señor tocó varias personas. Te voy a dejar con la predicación, escúchala y por favor compártela. Si deseas apoyarnos económicamente, tú convirtiéndote en uno de los que ganan almas para Cristo de esa manera económica, escríbame al WhatsApp más 57 318 436 0745. Te dejo con la prédica. Vamos. Bueno, gloria a Dios. El Señor Jesús les bendiga. Pueden sentarse los que tienen asientico. Vamos, mire, venimos aquí a este lugar. ¿Cómo se llama este barrio? ¿Ah? ¿Alto? Alfonso Caicedo. Bueno, aquí en Villarrica. Y hemos venido, como dijo el hermano, siempre estoy retirado de mi casa, pero venimos con un propósito. Siempre el propósito es ganar uno más para Cristo. En Dios no hay casualidades. Escúcheme bien, Dios no tiene casualidades, Él no hace las cosas al azar. Si Él hoy nos trajo aquí, es porque Él hoy tiene un plan para usted, y ese plan se llama salvación. Hoy, como dijo el Señor, a un hombre le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y podemos decir, como dijo ese hombre, Señor, no pases de largo, quédate aquí. Porque este hombre le dijo, Señor, todo lo que tengo lo voy a repartir a los pobres. Y si alguien he defraudado, Señor, le voy a recompensar y le daré aún más. Porque entendió que había llegado el Salvador a esa casa. Desde que llegué a este lugar me llamó mucho la atención y quiero predicar sobre ese tema. Allí al frente hay un letrero que dice, la sangre de Cristo tiene poder. Aquí también en este hogar dice, hay poder en la sangre de Cristo. Dios bendiga este hogar. Quisiera hoy demostrarle o enseñarle a la gente, así como hemos enseñado aquí a las damas, a las hermanas de este hogar, por qué la sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué no es solamente una frase que se dice? ¿O por qué eso no es una frase de cajón? Porque muchos de nosotros decimos, hay poder en la sangre de Cristo. O cuando nos pasa algo malo, la sangre de Cristo tiene poder. O cuando algo está por ocurrir, es una frase de cajón, la sangre de Cristo tiene poder. Pero ninguno de nosotros
de pronto podamos decir, o de los amigos, podamos entender por qué hay poder en la sangre de Cristo. ¿Por qué hay poder? Bueno, la Biblia nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 7 y verso 8, Juan comienza diciéndonos por qué la sangre de Cristo tiene poder. Primera carta de Juan 5, 7 dice, porque 3 son los que dan testimonio. 3 son los que dan testimonio. Y no es Trinidad. Escuche, mi amigo, no son 3 en el cielo. No. Los 3 que dan testimonio, dice el verso 8, literalmente dice, la sangre, el agua y el espíritu. Y estos 3 concuerdan. Mire que los 3 que dan testimonio son sangre, agua y espíritu. Y los 3 concuerdan. ¿En qué van a concordar? Bueno, estudiemos eso. ¿En qué van a concordar? Primeramente, ¿por qué la sangre tiene poder? ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 20, verso 28 de los Hechos de los Apóstoles, dice allí que Dios, escuche bien, que Dios adquirió la iglesia con su propia sangre. Pero ¿cómo fue posible eso? Que Dios siendo espíritu, que Dios siendo el que lo llena todo el cielo y la tierra, que Dios siendo inmortal, siendo invisible, ¿cómo es posible que Pablo se atreva a decir que Dios adquiere la iglesia con su propia sangre? Bueno, amigo querido, eso quiere decir, o le puedo decir, que se llama manifestación de Dios. Es la manifestación de Dios. Por eso Dios, al manifestarse, derrama sangre, adquiere carne y sangre. ¿Cuál Dios? Pues solamente hay un Dios, dice Pablo, el cual es el Padre, un Dios y Padre de todos. En Hebreos capítulo 2, verso 14, el escritor a los Hebreos dice allí, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Yo hago una pregunta aquí. ¿Dónde participan los hijos de carne y sangre? ¿Quién me puede responder? A ver. ¿Quién me puede responder? A ver. ¿En el vientre de quién? De la mamá. En el vientre de una mujer, los hijos participan de carne y sangre. Y dice que él también participó de lo mismo. ¿Cuál? Pues el padre de esos hijos. ¿Quiénes son los hijos? Vamos a llamarlo así, la humanidad. Vamos a llamarlo así, el pueblo de Israel. Los hijos participaron de carne y sangre. ¿Dónde? En el vientre de una mujer. Él también, ¿quién? El Padre. Dios participó de carne y sangre. Al hacerse hombre, al manifestarse en carne, participó de carne y sangre. ¿Para qué? Para adquirir la iglesia, para limpiar la iglesia, para comprar la iglesia. Por eso la sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué? Porque no es una sangre cualquiera. No es la sangre de un ser humano cualquiera, no, es la sangre del único Dios, del Padre eterno, del inmortal, del invisible, que se hizo hombre al participar de carne y sangre, lo mismo que cualquier ser humano, se hizo hombre para venir a salvarnos. Isaías en el capítulo 7, verso 14 dice, el Señor mismo, es decir, Dios mismo, Yahvé mismo, Jehová mismo, el único Dios les va a dar señal. He aquí la Virgen concebirá. Eso solamente lo pudo hacer Dios. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre como Emmanuel. ¿Que qué significa? No significa otra cosa sino Dios con nosotros. Dios hecho hombre, Dios manifestado, Dios haciéndose hombre, Dios hecho hombre. ¿Para qué? Para salvarnos. Por eso la sangre de Cristo tiene poder, porque no es una sangre cualquiera, no es la sangre de cualquiera, es la sangre del único Dios que se hizo hombre para venir a salvarnos. Isaías 9:6, Isaías lo llama, no lo llama hijo eterno, aquel que participó de carne y sangre. Isaías no lo llama hijo eterno, Isaías no lo llama segunda persona, Isaías no lo llama Dios hijo, no. Isaías dice que aquel que se haría hombre, que aquel que vendría para morar entre los hombres, que aquel Dios que estaría entre los hombres, sería llamado, sí, sería hecho hijo. ¿Por qué? Porque todo lo que nace de una mujer es un hijo. Pero dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Pero no se llamaría de cualquier forma, no, porque su nombre Jesús no significa cualquiera, su nombre significa Dios fuerte. ¿Qué más?
Padre eterno. Ese hombre, ese niño que nos fue nacido, ese hijo que nos es dado, que adquirió la iglesia con su propia sangre, no es cualquiera, es el mismo Dios eterno que se manifestó en carne. Por eso la sangre de Cristo tiene poder, y tiene poder cuando usted entiende que Jesucristo no es cualquiera, que Él es el único Dios. Y de aquí en adelante, cuando usted diga la sangre de Cristo tiene poder, está diciendo: bienaventurado soy, porque mi Dios se manifestó en carne para adquirirme a mí, que soy su iglesia, con su sangre preciosa. Por eso esa sangre tiene poder. Porque sabe que el salmista David escribe, dice que la salvación, que la redención del hombre, nadie, ningún hombre la podía pagar. No hay hombre sobre la tierra que pudiera pagar la redención del ser humano, la salvación del ser humano. Pero miró a los cielos y dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi salvación? ¿De dónde viene mi redención? Pues mi salvación, mi socorro viene ¿de dónde? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso dice él en el Salmo 130, o en el Salmo 30, perdón: espere Israel a Jehová, porque en él, en Jehová, hay plenitud de salvación, hay abundancia de redención. Él mismo vendría a salvarnos. Por eso la sangre de Cristo tiene poder, amigo, porque es el único Dios que se manifestó en carne. Por eso me causó la atención eso: la sangre de Cristo tiene poder. Y por eso pregunté: ¿usted sabe por qué? Bueno, hoy entiende por qué. Segundo, el agua. Los tres dan testimonio. La sangre, Dios, el único Dios se manifestó en carne. ¿Su nombre cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales estos puedan ser salvos. No hay otro. El agua. ¿Sabe por qué el agua da testimonio? ¿Por qué el agua da testimonio? ¿Por qué el agua da testimonio? El agua es limpia, cristalina. ¿Por qué da testimonio el agua? Dice el agua que en ella son sumergidos, ¿qué? Nuestros pecados. En el agua. El Señor dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, 37, si no estoy mal, verso 24, dice: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras maldades. Mi dama, mis hermanos, por eso los apóstoles, al predicar de la salvación, del perdón de los pecados, dijeron que el perdón de los pecados no era por creer en una religión, no era por creer tal vez en un Dios, tal vez, o tener o estar en un culto, o estar en una iglesia. Ellos lo que predicaron fue: arrepentidos y bautícese, o sean bautizados cada uno de ustedes. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Por eso esa agua testifica de que solamente hay perdón de pecados en un nombre, el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. El gran apóstol a los gentiles, Pablo, un hombre que era irreprensible, el hombre se hacía que no tenía pecado. Él dice: en cuanto a la ley, irreprensible, dice. Oiga, esas son palabras mayores. En cuanto a la ley, irreprensible. Pero sabe que un día tuvo un encuentro personal con el autor, con aquel que se hizo carne, con aquel que tiene poder en su sangre. Tuvo un encuentro personal y el Señor lo llama por el nombre y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, temeroso al escuchar la voz y no ver a nadie, solamente ver un resplandor más poderoso que el sol, exclamó y dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Yeshua, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aleluya. ¿Y sabe qué tuvo que decirle el Señor? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ay, Señor, me estrellé, ¿qué quieres que haga? El Señor le dice: ve y entra a la ciudad y mora en aquella calle llamada a la derecha. Cuando estés allí se te dirá lo que es necesario que hagas, lo cual ya está ordenado. ¿Qué estaba ordenado? Llega Ananías, un simple hombre, un simple siervo del Señor. El Señor lo llama y le dice a Ananías:
ve a la calle a la derecha, allí encontrarás a un hombre llamado Saulo. He aquí él ora y ve en visión a un hombre llamado Ananías, que viene y coloca las manos sobre él para que recobre la vista. Ananías, lleno de miedo porque sabía que Saulo era el perseguidor que había matado a cientos de cristianos, Ananías le dice: Señor, he escuchado grandes cosas de este hombre, cuántos males ha hecho a aquellos que invocan tu nombre, y aún aquí ha venido a perseguir a aquellos. Y el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Ananías llega donde Saulo, el perseguidor, y le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista. Y oiga su voz, veas al justo. Y Saulo, todo temeroso, Ananías ora por él, se caen las escamas que tenía, no permitía que él viera quién era Jesús. Y Ananías le dice: ¿y ahora por qué te detienes? ¿Por qué te quedas allí sentado? Todavía no eres salvo. Sí, ya viste al Señor, ya oíste la voz de su boca, pero todavía no eres salvo. ¿Por qué te detienes? Levántate, ¿y qué? Bautízate, lava tus pecados. ¿Cómo? Invocando su nombre. Y dice que Pablo en esa misma hora fue bautizado. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Yo digo una cosa: si Pablo, el gran apóstol a los gentiles, tuvo que creer que Jesucristo era el mismo Dios manifestado en carne y bautizarse en su nombre y recibir el don del Espíritu Santo, ¿qué somos nosotros para no hacerlo? Yo le pregunto: ¿qué somos nosotros? Si Saulo era irreprensible, Saulo tuvo que bautizarse en el nombre de Jesús. Vio al Señor, lo vio, escuchó la voz de su boca, le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Yeshua. En lengua hebrea se lo dijo: yo soy Yeshua. ¿Sabe por qué le dijo eso? Para que entendiera que es el mismo Dios. Yeshua significa Jehová salva, Jehová salvándonos, Jehová con nosotros. Él entendió que ese que él perseguía no era otro Dios, no era otra persona divina, no era un Dios falso, no era un simple hombre, no era un simple predicador, no, sino que era Dios mismo, Dios que se había hecho hombre para venir a redimir con su sangre al ser humano. Ese es mi Dios. Ese Dios que te predicamos hoy. Por eso la sangre da testimonio: Jesucristo es Dios, el único Dios. El bautismo en agua para el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. ¿Y qué falta? El Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es el Espíritu? Jesús. Jesús es el Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 5, Pablo dice allí: porque no me predico a mí, no nos predicamos a nosotros. Y si alguno aquí, de los que estamos aquí, se está predicando al mismo, pues mal hace, porque sabe que el autor de la salvación del ser humano se llama Jesucristo. Pablo no se predicaba a él mismo, Pablo no predicaba a Pedro, Pablo no predicaba a otro, Pablo predicaba solamente a Jesucristo. Dice Pablo: porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo, dice allí, y a este como Señor. Predicamos a Jesucristo como Señor, y nosotros como siervos vuestros. ¿Y sabe qué dice? Dice Pablo: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hoy ha llegado la libertad a esta casa. Hoy aquí han entendido que Jesucristo es el Espíritu, que Él es Dios manifestado en carne, que solamente en su sangre hay redención y en su nombre, en el bautismo, hay perdón de pecados, amigo. Por eso hay poder en el nombre de Jesús, porque Él es Dios, el Espíritu eterno que se hizo hombre, adquirió la iglesia, viene por una iglesia santa, gloriosa y sin mancha, y se la presentará a Él mismo. Gloria a Dios. La Biblia dice que todo aquel que no fuere lavado, que todo aquel que viviera en inmundicia, que esté inmundo, no entrará en el reino de los cielos. Y la única forma de lavarse, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Bautizándose qué? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pablo le escribe a la iglesia a los Corintios capítulo 6 verso 11, hablando de la condición del hombre pecador. Dice que somos, ¿cómo somos sin Cristo? ¿Cómo somos? Fornicarios, adúlteros,
mentirosos, borrachos, idólatras. Somos todo eso sin Cristo. Pero venido Cristo, dice Pablo, esto erais, escucha bien, esto erais alguno de vosotros, mas ahora dice, ahora ya habéis sido ¿qué? Lavados, ¿qué más? Justificados, ¿qué más? Santificados, ¿cómo? De cualquier manera, no, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios nos perdonó, Dios nos justificó, Dios nos santificó, Dios nos adoptó hijos suyos, porque en el bautismo en su nombre y por la recepción de su Espíritu, Él nos hizo de Él. Por eso el agua, la sangre y el Espíritu dan testimonio. ¿Sabe cuál es el testimonio? Que Jesucristo es el único Dios. Que solamente en su nombre, amigo querido, que solamente en Él hay perdón de pecados. Hablando del Espíritu, Pablo dice que el Señor es el Espíritu. ¿Y sabe qué dice? Que el que no tenga el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Él. ¿Quién es el Espíritu entonces? Cristo. Pablo dice, ¿habéis recibido otro espíritu? Le dice a los Gálatas, ¿ustedes recibieron ya otro espíritu? Porque se predica que hay un espíritu tercera persona. Eso es falso. El espíritu que predicó Pablo se llama, ¿cómo se llama? Jesús. No hay otro espíritu. Amigo querido, espero que usted hoy haya entendido por qué la sangre de Cristo tiene poder. No es decirlo. Allí no hay poder en decir la sangre de Cristo tiene poder. Allí no hay ningún poder. El poder consiste en que yo creer que Jesucristo es Dios. Ese Dios que se manifestó en carne, que vino y me adquirió, me compró con su sangre, se hizo hombre. Por eso Pablo dice, Dios adquirió la iglesia con su propia sangre. Él participó de sangre y de carne igual que los hijos para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y Satanás. Por eso hay poder en la sangre de Cristo. Ya no somos del diablo. Ahora somos ¿de quién? De aquel que nos compró. Tenemos dueño. ¿Y el dueño cómo se llama? Jesús. Bueno, ya hemos orado por 2 almas aquí. Ya hemos orado. Hay victoria en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ya hemos orado por 2 almas. Han aceptado al Señor como su Salvador. Han creído que Él es el único Dios. ¿Habrá otro más? ¿Habrá otro más? Vuelvo y repito, en Dios no hay casualidades. Si estamos aquí, es porque el Señor te ama y te quiere salvar. No hay casualidad. No es que son un poco desocupados, ¿no? Eso dicen algunos, un poco desocupados. No, somos muy ocupados. Nuestra ocupación, ¿sabe cómo se llama? Jesucristo. Y Él dijo, vayan, prediquen el Evangelio. El que crea y fuere bautizado, será salvo. El que no, ¿problema mío? No. Es problema de cada uno de ustedes. Mi nombre es hace rato. Si algún día el Señor me permite, volveré acá. Por acá dejo 2 almas para visitar. Voy con permiso de los pastores. Voy a visitarlas. ¿Se puede? ¿Me reciben? ¿Sí? Bueno, pues dejo la invitación abierta para que el Señor entre a su corazón y te dé salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya.